Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, ya vamos a la hora del amigo y ahora es el programa muy divertido, estamos aquí, ya Felicidad está tocando acá, Viva México y la banderita y todo eso. Bueno, pues amigos, estamos bienvenidos a su programa La Hora del Amigo, una crítica imparcial, política, bueno, de todo, vamos aquí a hablar. Y bueno, pues vamos a decir salud por las fiestas patrias, es subita, ¿eh? Como decías, no fermentada. Salud, salud, salud. Y hoy en este programa, 2 de octubre, no se olvida. órale, precisamente, no se olvida y le vamos a hacer un homenaje a todos los caídos en ese movimiento que hubo. Y bueno, pues para nada más que nada tenemos aquí un experto que bueno, ya el año pasado hablamos del libro, precisamente en octubre. Bueno, es el libro negro, que ya les expliqué lo que tenemos aquí a nuestro analista, creador, escritor, y bueno, pues él nos va a platicar, pero antes que nada, danos una introducción, Feliciano. Bueno, pues como iniciamos el programa, 2 de octubre no se olvida, y hoy, precisamente, en este día, pues, estamos temblando, ¿no? Porque pues, no sabemos qué sorpresas estén ahorita en el Zócalo. Están protegiendo todos los monumentos, pero desafortunadamente personas que ni siquiera habían nacido, por ejemplo, ahorita son 43 años de ese movimiento estudiantil y que no tienen razón, es más, tienen 20 años, ellos tienen 43, o sea, no tienen ni idea de por qué surgió el México 68. Pero para mejor explicarnos todo este movimiento, tenemos aquí a Ángel Trejo. Pues, ¿qué lo vivió? A ver, ¿qué piensas? ¿Cómo inició? ¿Quién fue el autor de todo esto? O sea, ¿qué es? Para que sepa todas las personas que nos escuchan, ¿qué es en realidad por qué se hace el movimiento del 68? Bueno, hay que decir que el movimiento estudiantil de 1968 en México fue uno de los 52 que hubo en todo el mundo. No hay que olvidar eso. Y no fue por imitación. O sea, no llegó a México por casualidad o porque nuestros jóvenes lo hayan querido. No, fue un movimiento político calculado, subterráneo, eminentemente oscuro, en el cual se movieron fuerzas políticas, tanto externas como internas. ¿Para qué? El postulado de mi libro, el libro negro del 68, trata de esclarecer eso y su hipótesis general, porque es una hipótesis histórica, no es, o historicista para ser más claro, es que el entonces secretario de Gobernación del presidente Díaz Ordaz, Luis Echeverría, es el que armó el movimiento por abajo del agua con ayuda de dirigentes estudiantiles tanto de la universidad como del Politécnico para armar ese rollo y generar un problema político a sus dos principales rivales en la sucesión de 1970. Ese es en términos genéricos mi planteamiento en ese libro. Pues es bien interesante porque realmente yo no estaba enterado, o sea, de que Echeverría estaba atrás de todo eso. El gemelo anterior al señor Peje. Este es un gemelo. Idéntico, que generó los mismos problemas. Entonces, ¿qué quería? ¿Qué quería controlar? ¿Qué quería hacer para provocar todo ese desmán? Ya lo dije, él en ese momento, en 1968, a 2 años de la sucesión de 1970, el principal, digamos, el sucesor viable a quien todo el mundo decía era el doctor, ¿cómo se llama? O sea, ahorita era el secretario general el secretario de gobierno del presidente Díaz Ordaz, ahorita me acuerdo cómo se llama, después fue gobernador en Tamaulipas, y él tenía sus principales bases de apoyo en la UNAM, porque la UNAM era una de las bases, en aquel entonces la universidad era la base de muchos precandidatos a la. El otro contrincante más o menos fuerte era el general Alfonso Corona Rosal, que era el jefe del departamento del Distrito Federal. Estos iban por encima de Echeverría. Echeverría se sentía en desventaja y armó todo este argüende
para generar confusión, caos y cumplir su propósito. Finalmente lo logró. Él fue candidato presidencial adelantado. Seguramente el expresidente Gustavo Díaz Ordaz se sintió presionado no solo por Echeverría y por muchos caciques de pueblo, sino por el gobierno de Estados Unidos. O sea que le salió la jugada, Y Feliciano, ¿y en ese tiempo tú qué estabas haciendo? ¿Ya eres estudiante? ¿Te tocó ese movimiento? No, todavía no, pues eso ya es de muchos años. No, lo que sí recuerdo prácticamente es que pues se cobraban bastantes vidas humanas, que realmente fue lo que repercutió y generaba, ¿no?, temor, porque uno decía, ¿qué está pasando?, ¿no? No estábamos acostumbrados a esos movimientos. Yo pienso que fue el primer movimiento que hubo aquí en México de esas características, ¿no? Y luego a los estudiantes. Ya nadie quería ser estudiante, están matando a los estudiantes, decían, pero no sabían realmente por qué. Ya Ángel nos explicó claramente en qué consistió ese movimiento. Pero Ángel, aproximadamente, ¿cuántas personas fallecieron en ese movimiento? La versión oficial del gobierno del entonces presidente Díaz Ordaz habla de 238, 250. Otros cálculos hablan más de alrededor de 500. Es probable que lo más cierto sea eso, ¿no?, de que murieron en Tlatelolco y en otros eventos en Tlatelolco, y allí hubo una represión ordenada no por el secretario de la Defensa Nacional, al contrario, fue un grupo de tiradores de filiación desconocida, fueron los que provocaron eso, y eso haya habido muchas películas y muchas versiones nuevas, novedosas. De ahí la hipótesis mía, ¿no? De ahí yo me agarré para empezar a indagar. El general Marcelino García Barragán no fue el que mandó a asesinar a esa gente, fueron unos militares del Estado Mayor Presidencial del presidente Díaz Ordaz, cuyo jefe de Estado Mayor era una persona de ultraderecha, ¿no? O sea, y probablemente manejado por los gringos, ¿no? Porque los 52 movimientos estudiantiles a nivel mundial solo lo pudieron manejar una institución o un gobierno muy fuerte como el de Estados Unidos. Los hubo en Francia, en casi todos los países, pero los únicos dos más fuertes fueron el de Francia y el de México. Y en el de México, antes de que se iniciara el de México, vinieron los líderes estudiantiles del Mayo francés, del 68, que fue contra el general Charles de Gaulle. Ángel, y bueno, ¿y por qué contra los estudiantes? ¿Por qué se fueron a acribillarlos, o sea, a matarlos, a hacer esa matazón? O sea, ¿cuál era, si realmente eran por cuestiones políticas, era que desestabilizar al gobierno o qué era? Era eso, desestabilizar al gobierno y los, digamos, los grupos sociales más vulnerables o más manipulables son los estudiantes. ¿Por qué? Porque son jóvenes, no tienen experiencia, no advierten las manipulaciones. Y en el caso de 68, los principales manipuladores y aliados de Echeverría eran los directores de algunas escuelas de la UNAM, algunos líderes estudiantiles más avanzados y también del Poli. Ese fue el movimiento. Algunos de esos señores están ahora en el gobierno, algunos de ellos, unos ya muertos. Algunos, Echeverría metió a varios dirigentes del 68, tanto estudiantiles como magisteriales, o sea, de maestros, que fueron premiados en su propio gobierno. De ahí vinieron todos los problemas que tuvo después con los grandes empresarios de Monterrey, de Guadalajara, de Puebla, etcétera. De ahí viene el análisis de lo que ocurrió en el 68. Pueden derivar muchas de las cosas que hoy vemos, por ejemplo, en el manejo de la economía. Echeverría también fue estatista, como este señor que ahora que dicen que es presidente, ¿no? El que está destruyendo México, la economía nacional, etcétera, es su maestro. Otro de los señores que estuvo atrás de él y que fue premiado primero como senador y luego como gobernador de Tabasco fue don Enrique González Pedrero. González Pedrero, que era un teórico, él sí fue de izquierda, pero él fue uno de los que estuvieron atrás. Otro, Muñoz Ledo.
Muñoz Ledo fue uno de los que estuvieron atrás a favor de Echeverría y Muñoz Ledo fue secretario de Trabajo con Echeverría. Sí, porque cumplió sus propósitos Echeverría, ¿no? Pero nunca en ese momento se supo que había sido él. Le echaban la culpa a la CIA y a los estudiantes y que ellos eran los revoltosos. ¿Tú qué opinas? Sí, obviamente todo fue Alguien había que echar armado, claro, obviamente que pues, decían que era la guerra entre el Poli O sea, quisieron cubrir. y la universidad, y la única guerra que había entre ellos era el fútbol americano, ¿no? Los Burros contra los Pumas, ese realmente era el único que ellos hacían, ¿no? Pero nada en concreto o en contra de otras ideas, ¿no? Sí, porque, perdón, hasta este momento, bueno, nos estamos enterando, ¿no? Yo en lo personal de que Echeverría estaba atrás de todo eso, ¿no? Entonces, muchos desconocen todo eso. Entonces, en el libro negro, ahí lo vamos a encontrar todo. Y están las pruebas, digamos, históricas, documentales de que eso fue ocurrido. Ahorita me acordé ya del el entonces secretario digamos, el secretario de la presidencia, se llamaba el título, era secretario de la presidencia de la República, era don Emilio Martínez Manatú, que después, en el siguiente sexenio, cuando llega López Portillo, quien terminó peleado con Echeverría, hizo gobernador a don Emilio de Tamaulipas, que era una persona seria, y don Emilio tenía muchos apoyos en la UNAM. Muchos apoyos en la UNAM, entre ellos, bueno, un maestro muy querido mío, cuando yo estudiaba en la UNAM, yo no participé en el movimiento, fui observador porque yo trabajaba hasta hartas horas de la tarde, entonces no podía asistir a las marchas, ¿no? Me salvé, pero eso me permitió ver desde la barrera cómo era. A mí se me hacía raro porque no había demandas estrictamente estudiantiles, no había demandas de apoyo económico para los estudiantes pobres, etcétera, sino que era como lo que estabas describiendo, ¿no? Que al rato vamos a ver en las calles, ¿no? El vandalismo, eso fue vandalismo. Generalmente todo con el apoyo de grupos porriles que manejaba el gobierno de Distrito Federal, pero no por instrucciones de Coronel Rosal, sino en contra de Coronel Rosal. Sí, eso todo se aclara en ese libro. Ángel, Echeverría orquestó todo este movimiento, pero no en esos momentos la prensa, todos estuvo, pues claro, estuvo encubierto, ¿no? Todo eso. Pero tú en tu libro sacas quién estuvo trabajando con Echeverría, todo, o sea, planeando todo eso. ¿Quiénes serían? No, pues ahorita no. O sea, alguno de los que menciono era, y obviamente lo acabas de mencionar, ¿no? Es decir, se habla de que, y eso fue denunciado por el Partido Comunista Mexicano, muchas instituciones, sindicatos denunciaron que la participación de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos estuvo metida en eso, como pudo haber estado permitida en los otros 51 países donde hubo también movimientos estudiantiles, pero no de la intensidad como la que se dio en Francia y en México. Entonces se habla de que a Echeverría lo apoyaron con eso, junto con algunos militares mexicanos que eran de ultraderecha y que habían estudiado en Estados Unidos. Todo eso se aclara y ahí está metido. En ese tiempo eran los Juegos del 68, ¿no? Las Olimpiadas. Entonces fue buen plan porque pues, estaban los Juegos, la prensa internacional, o sea, estaba mirando. Y antes del 68, o sea, hicieron esta maniobra, ¿no? Para como amenaza, miras bien los Juegos, vamos a tapar todo, o sea, para que no se diera nadie en cuenta, ¿no? Porque eran los Juegos, era un sabotaje, ¿no? Allí. ¿Tú cómo lo viste? Pero los Juegos fueron un mes después, sí, casi. Sí, fue al 12 de octubre, empezaban los Juegos. Sí, 10 días antes, pero a nivel publicitario, imagínate. Sí, no, México se sobrepuso a eso y muchas cosas, como lo hemos visto también, se ha levantado. México es fuerte, se ha levantado de terremotos, se ha levantado de muchas cosas, entonces realmente se levantó de eso porque eso podía, en un momento, suspender los Juegos Olímpicos. Exactamente. Estuvieron a punto de. O sea, fue una estrategia. O sea, se habla de que el gobierno de Estados Unidos pretendía tres cosas.
con el movimiento estudiantil del 68, y eso se explica, y eso hubo denuncias específicas de uno de los denunciantes más y sistemático fue don Vicente Lombardo Toledano, que era un líder de la izquierda mexicana, y que él estuvo denunciando con mucho detalle todo. ¿Por qué? Porque uno de los estudiantes que inicialmente participó en una de las conjuras para armar el 68, que ocurrió acá en, ¿cómo se llama el área turística antes de llegar a Toluca? La Marquesa. Ahí hubo una reunión de agentes de la CIA con los futuros líderes del 68. Y uno de esos muchachos era del PPS, del cual era presidente Lombardo, y ese fue y le dijo esto. Entonces, a partir de ese momento, gran parte de los jóvenes del PPS jamás participaron, y ese le dijo cómo estaban las cosas, y por eso Lombardo fue uno de los denunciantes más importantes de eso, de que los gringos estuvieron metidos en eso, apoyando a Echeverría. Y como ocurrió lo mismo, o sea, otro símil entre Echeverría y el fulano que dicen que despacha ahí, que dicen que es presidente, es eso, que se dice antigringo, pero en realidad Echeverría llegó apoyado por los gringos, y después se le volteó a los gringos y después lo criticó. Este es al revés, siempre ha estado metido en los gringos, y los gringos seguramente tuvieron algo que ver con su elección aquí en México. Bueno, amigos, ¿cómo ves? Continuamos para el próximo, en homenaje al 2 de octubre, es todo el mes el homenaje, ¿no? Ponemos en la hora del amigo. Las víctimas que no tuvieron nada que ver con eso, la mayoría fueron gente inocente, estudiantes que fueron de buena voluntad, pensaban que ese movimiento era sano, y no desconocían obviamente lo que estaba detrás. Que iba a haber ahí helicópteros y francotiradores, todo eso ya llegaron. Oye, esconderse, ¿no? A esconderse y a salvar la vida, porque pues no había de otra. Entonces, realmente por eso es que dicen que el 2 de octubre no se olvida, ¿no? Y ojalá nunca vuelva a aparecer otro 2 de octubre en ninguna parte del mundo. Bueno, amigos, pues muchas gracias por este bloque, y seguimos la próxima semana hablando del libro negro de aquí de Ángel Trejo, un gran escritor, quien nos va a estar ilustrando qué más hay ahí atrás de todo ese libro, ¿no? ¿Cómo ves, Félix? Muy bien, pues esperamos con impaciencia. ¿Y cuál es su eslogan? En busca de justicia. La hora del amigo.